Pues perfecto. Pues bienvenidas a todas y todos. Mi nombre es Carlos Velázquez, técnico CIDE de la Fundación Universidad de La Laguna. Eh, en este evento de transformación digital, inspiración, acción e impacto, organizado por la red CIDE, eh, mm, una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, la SISI, que está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con una tasa del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020. Este evento ha sido codiseñado en colaboración con el European Institute of Innovation and Technology y su proyecto Ideation, el cual fomenta la innovación y el emprendimiento en la educación superior. Y bueno, dicho esto, no me queda más que dar la palabra a Kilian Barrera, que nos va pues a dar las pautas y las claves del análisis en redes sociales, una especialidad pues que bueno, conoce bien por su trayectoria profesional de hace muchos años. Así que Kilian, adelante. Muchas gracias, Carlos. Espero que se me escuche bien. Si hay cualquier problema, me lo ponen ahí por el chat. Y agradecerte, Carlos, y a la Fundación el haberme invitado y organizar este tipo de eventos que creo que viene genial para, sobre todo, el enfoque profesional, ¿no? Que me parece muy acertado. Y bueno, tengo una presentación. Creo que tengo una hora, pero siempre uno es optimista por naturaleza, será por mi carácter emprendedor. Y bueno, creo que es bastante información, es sobre todo querer inspirarles, porque en una hora pues tampoco se pueden sentar a una masterclass de analítica, pero sí me gusta aprovechar estos momentos para sembrar en ustedes pues, ese punto de arrancar y profundizar más en una disciplina que a día de hoy hay una demanda tremenda y hay una falta de profesionales enfocados al análisis que ahora os contaré. Que cualquiera que esté ahí y necesite más información o avanzar, me pueden seguir en LinkedIn o ampliar en cualquier momento y aquí a vuestra disposición. Bueno, pues hay gente, seguro, la mayoría no me conocerá. Yo soy Kilian Barrera, ya tengo unos 42 años con bastantes canas, sobre todo producto de mis dos hijos. Desde que fui padre, todo me ha cambiado. Y tengo a mis espaldas 3 proyectos fallados de los que aprendí mucho y que tras 20 años en digital, pues he tenido un pequeño, yo ya lo llamo éxito personal y profesional, que es Willow Roy, donde ya llevamos 11 añitos, y, y he aprendido muchísimo, muchísimo porque en Willow Roy nos dedicamos y nos hemos especializado a ayudar a profesionales del mundo de las redes sociales a tomar decisiones con datos. Yo hace 11 años, cuando se me ocurrió el proyecto con mi socio Alejandro, tomé la decisión de irme a vivir a Invernalia, o como lo conocerá mucha gente, en Madrid, ¿vale? Ahí mi primer año fue bastante sufrido, pero aprendí muchísimo de cómo el mundo del marketing digital, porque yo nací, por mi optimismo, nacimos en Willow Roy con la intención de ayudar a tomar decisiones con datos con todo el marketing digital, la parte pagada, SEO, analítica web, redes sociales, y con los años nos hemos especializado en toda la parte de redes sociales. Y quería hacerles una reflexión que yo he tenido estos años, que he podido trabajar, pues a día de hoy estamos trabajando pues con Mafre, con WPP, con Grupen, con Avas, con Publicis, grandes agencias, marcas como Iberostar, y todos estos años creo que hemos trabajado pues con los grandes medios de comunicación, desde Movistar al Grupo Prisa y Vocento, muchísimas agencias, marcas de todos los sectores, y al final nos hemos dado cuenta, nos ha costado, ¿vale? No es que no hemos estado atentos, pero en los últimos años sí ha habido un cambio dentro del sector donde los datos y el analizar los datos, ya en general del negocio, pero especialmente de redes sociales, hay una tendencia y una demanda de las marcas y de los profesionales muy diferente. Se está buscando tomar decisiones con esos datos más cualitativos, el poder trabajar el análisis del contenido ya no solamente con seguidores y con alcance, sino entender qué temática, qué palabras, qué manera o qué hashtag o de qué fórmulas dentro de la estrategia de un lanzamiento de una campaña
hace la competencia para aprender, integrarlo dentro de tu estrategia, o hacer informes mucho más avanzados, no simplemente pues una gráfica de crecimiento de seguidores y cuántas interacciones hemos tenido y cuál es el mejor contenido, sino ya se quiere aprender hasta del peor contenido o analizar 3 años de un sector para sacar aprendizaje. Y esto es un poco todo esto que hemos aprendido durante estos años, lo hemos condensado, lo he condensado en unos principios, en una metodología de análisis de redes sociales que quiero transmitirles para que, sobre todo, os dé esa inspiración para arrancar y profundizar mucho más, porque esto es un mundo infinito, muy amplio y realmente llevaría pues muchas sesiones y mucha práctica el poder hacer un poquito lo que os voy a enseñar, ¿no? Para romper un poquito el hielo. Entonces, yo ahora mismo, ahí somos 33 personas aquí en la sala y me gustaría poder ir rompiendo el hielo, si quieren dentro del chat, poner quiénes están trabajando y quiénes están haciendo informes de redes sociales, las dudas que tengan, pues también pónganlo por ahí, si se quieren presentar, pues encantado de leerles. Y según yo vaya avanzando, pues cualquier duda, pues me lo ponen en el chat, me puedes avisar, Carlos, o si yo sí lo leo, que lo tengo aquí a un lado. Y así vamos resolviendo las dudas sobre la marcha. Pero así ahora, primeras, no sé, de los que están por ahí, ¿quién está haciendo análisis de redes sociales? Por yo un poquito modular también el discurso y no irme muy nivel avanzado y ajustarlo. No sé si pues, pueden escribir, ¿no, Carlos? En principio sí, en principio sí. Sí, bueno, están ahí, están liados, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando y ya cualquier duda me lo ponen. Vale, ¿qué vamos a ver en este ratito que vamos a pasar juntos? Justo, bueno, lo preguntaba en el LinkedIn el otro día, si era mejor enfocarlo desde la parte de los problemas que he encontrado en el análisis de redes sociales y a partir de ahí generar las soluciones, o enfocarme en lo que sí debería hacer. La verdad que, curiosamente, muchísima gente estaba de acuerdo en que debería empezar por lo que no se debe hacer y lo que hemos aprendido. Y aquí, ¿qué tenemos? Pues tras todos estos años, lo principal que he encontrado es no hay metodología, no hay procesos, cada profesional, cada social media manager, cada digital manager, con lo aprendido, pues ha creado su manera de trabajar, con qué métricas medir, cómo hacer esos entregables, pero en cada agencia, cada marca, me he encontrado un informe diferente. Aunque hayan herramientas con plantillas de informes y hayan plantillas de Excel, etcétera, todos los profesionales al final están trabajando en su manera y forma. Sin embargo, si te vas a la parte de performance, a la parte de SEO, hay muchísima más metodología de cómo hacer buen SEO, cómo hacer buen performance. Sin embargo, en redes sociales todavía falta muchísima madurez. Luego hay y esto creo que muchos estarán de acuerdo, lo pueden poner ahí en el chat, falta de tiempo. Todos los profesionales de redes sociales van con la lengua afuera, no tienen un tiempo para preparar buenos análisis cualitativos y profundos, sino que terminas fiscalizando tu trabajo, generando un informe donde ponga cuánto publicaste, qué fue lo mejor y un par de datos, pero no le dedicas suficiente tiempo a poder extraer información valiosa de tendencia, de los contenidos, darte tu tiempo para poder luego mejorar tu estrategia. Eso lleva a algo que está en todo el sector, que hay una demanda por informes mucho más cualitativos. Aquí lo tengo separado, a día de hoy los informes son demasiado cuantitativos, muy superficiales, y no están profundizando en poder tomar pistas o indicaciones de lo que realmente está sucediendo más allá de lo evidente que es, esta es la mejor publicación, sino entender, por ejemplo, analizar largos rangos de tiempos, como puede ser 12 meses, analizar grandes volúmenes de contenidos de todo un sector, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar para tener informes mucho más ricos y que nos lleven a tomar mejores decisiones. Otro aspecto que el sector del marketing digital, también heredado del mundo de los negocios, ha trabajado es los famosos objetivos SMART, que
por ahí seguro que los habrán oído, si no otros compañeros les habrá hablado, donde se definen cuáles son esas métricas, cuáles son esos KPIs importantes, pero lo que falta son objetivos definidos cuantitativos más allá de quiero alcanzar 10.000 seguidores más o quiero llegar a tal cifra o voy a hacer X publicaciones, sino entrar, pues, por ejemplo, número de compartidos o cuánto tiempo tienes que permanecer los vídeos que publicamos, el marcar líneas rojas dentro de esos objetivos, si va mal la estrategia, qué decisiones vamos a tomar. Por ahí hay un mundo entero donde los informes no suelen estar reflejados todos los objetivos que se establecen, tanto la marca como la agencia, ¿no? Como ya os dije, la parte que no son cualitativos es una demanda que, por ejemplo, en reuniones, pues, por poner un caso, con una gran marca que lanza películas cada semana, ¿no? A la agencia al final le está demandando toda la información, muchísimos datos. La agencia se ve desbordada constantemente en dar de todos los datos y darle casi en crudo toda la información, porque la marca veía que la agencia no llegaba a darle el análisis, más allá de hemos crecido o hemos conseguido tales datos, un análisis verdaderamente cualitativo. Y ahí es donde todavía se puede avanzar muchísimo y en el sector estamos empezando aún. Cosas básicas de matemáticas. Me he encontrado informes donde se hacía una media de un porcentaje, ¿no? Tenía una media de interacción semanal o mensual o diario, y al final sumaban todos esos porcentajes y los dividían, ¿no? Bueno, si alguien lo está haciendo a día de hoy, que sepa que está mal hecho matemáticamente, y hay falta de conocimiento a día de hoy. Todavía hay profesionales que el alcance de Facebook todavía no entienden que es una métrica única y que solamente se puede medir en periodos de 28 días. No puedes sumar el alcance del día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, no puedes sumar todo ese alcance porque estás sumando usuarios una y otra vez porque no está desduplicada, ¿no? Hay una falta todavía de conocimiento a nivel matemático y de métricas en el sector. Algo también que adolece los informes es de buen diseño. Diseño que te ayuda a sacar conclusiones mejores, más allá de la simple gráfica de barras o de gráfica de líneas. Por ejemplo, a mí me encantan los mapas de distribución de varios ejes, donde se distribuye, pues, diferentes métricas en 3 variables. Luego les enseñaré algún ejemplo en informes que hemos hecho, que te ayuda a entender muchísimo mejor qué está pasando, el posicionamiento de marca, qué contenidos funcionan mejor, etc. Hay que pensar más en cómo armar los cuadros de mando, por ejemplo. Muchos de los informes suelen estar en un PowerPoint o en un documento, en un PDF, pero no, el analista termina analizando dentro de ese propio informe con el dato y con la gráfica que tiene ahí, y no se apoya, por ejemplo, en una herramienta, por ejemplo, ahora Google Data Studio, que puedes hacer cuadros de mando, herramientas especializadas donde puedes enriquecerte el análisis de una manera mucho más avanzada, donde detectas insights que luego incorporas en el informe, ¿no? Toda esa parte del diseño visual para mejorar el análisis también falta muchísimo por hacer. Y bueno, no sé de los que están aquí cuántos están pudiendo analizar a la competencia de su cliente o de su marca. Suele estar basado más bien en el número de seguidores o en el total de interacciones, pero hacer un verdadero análisis de todo el contenido, que por ejemplo, sector hotelero, ¿no? Que les enseñaré un ejemplo, entender toda la estrategia de contenido que hace cada cadena hotelera para entender luego en un año cómo afrontar las diferentes campañas temporales que puede tener un sector de verano, invierno, la Semana Santa, etcétera, etcétera. Ver qué hashtag, si hace una comunicación emotiva o más racional. Por ejemplo, no, darles ejemplos, nosotros hicimos un informe para Nielsen, que es una consultora, sobre el sector de automoción enfocado a los coches híbridos y eléctricos. Y descubrimos muchísimos cambios de comunicación del lanzamiento de esos productos de un año a otro, cómo se movió su posicionamiento de marca de esos modelos de un año para otro, cómo de repente descubres que para lanzar un modelo eléctrico tienes que usar la palabra 100%, que defina qué es 100% eléctrico, porque todavía la gente se hace un lío entre híbrido y eléctrico. O, por ejemplo, descubrimos
que las marcas, había un insight, una información que tenía Nielsen, donde los compradores de coches eléctricos buscan como principal característica la autonomía, saber cuántos kilómetros se pueden hacer con ese coche eléctrico, pero las marcas dentro de sus redes sociales obviaban esa comunicación y no lo estaban usando. Ahí nosotros cogimos una información de fuera, hicimos check si en la comunicación en redes sociales de esas marcas, de esos productos, estaba. Y ahí vimos que solamente una marca pues lo nombraba 1 o 2 veces al año, pero no era uno de los atributos a destacar, ¿no? Dentro de ahí. Pues todo ese análisis de contenido a día de hoy lleva muchísimo trabajo manual, lleva demasiada, digamos, trabajo de Excel, bajar, clasificar contenido. A día de hoy ya hay herramientas que te ayudan a esa clasificación, más automática, otras pues un poquito más manual, pero ya es obligado como mínimo una vez al año o cada 6 meses poder hacer análisis del contenido de una manera mucho más cualitativa y no solamente quedarte con el mejor contenido. Y por supuesto, y una de las cosas que a día de hoy, y después ya de 11 años que llevo en el sector, sigue habiendo una falta de metodología para calcular el retorno de la inversión, ayudar a los equipos que trabajan en la parte orgánica del contenido, poder sacar métricas, por ejemplo, por darles una pista, el coste, el ROI ponderado, mejor dicho, que permite, por ejemplo, es muy fácil, ustedes cogen todas las impresiones orgánicas que han tenido en Instagram o en Facebook y la multiplican por el CPM medio que le ha costado al cliente la campaña pagada. Si tienes también acceso a la parte pagada, pues coges ese valor, ese CPM pagado, lo multiplicas por todas las impresiones orgánicas que has hecho y ya estás justificando de una manera cuánto hubiese costado pagar todas esas impresiones, ¿no? En ciertas marcas, cuando hay contenido orgánico que genera mucha viralidad, para la agencia les hemos ayudado mucho a poder justificar su fee, porque a lo largo de un año han dicho, ya es que te hemos generado una serie de piezas creativas, una serie de contenidos que hemos conseguido viralidad, que estamos interactuando, porque no solamente son las impresiones, también son las interacciones, las reproducciones de vídeo, ¿no? Un CPV, un coste por clic, tráfico a la web, todo ese embudo, más allá de los e-commerce que sí lo tienen más medido, pero en general, bueno, en general no. Todavía a día de hoy no he visto ningún informe en estos 10 años de una agencia de una marca que tenga una sección desde el equipo de social media hablando del ROI. Porque, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el sector, no sé si a ustedes les pasan también, pero yo me lo he visto prácticamente en estos años en todas las agencias que no tenían acceso, hasta dentro de una propia marca, no tenían acceso al Google Analytics o solamente accedían a la información vía el equipo de SEO de cuánto tráfico había generado las redes sociales, pero no podían usar, no sé si lo conocen, la técnica de los UTMs, que es taguear las URLs, pues, para que pongas la campaña, la fuente, etcétera. Poder cruzar esa información del blog, del e-commerce o de la web con las conversiones, con la actividad que tú has desarrollado en las redes sociales para correlacionar y incluirlo dentro de los informes. Lo máximo que he visto es equipos, a lo mejor, de redes sociales dentro de e-commerce, sobre todo sector moda, que sí lo están tocando, pero pidiendo permiso al equipo de analítica web vía un data studio y cosas muy, muy extrañas, ¿no? Entonces, esto es una serie, unos apuntes, una serie de problemas. No sé si por ahí hay compañeros que sientan que hay otros problemas dentro del sector, pero todo esto al final está haciendo que los informes dentro del sector se puedan mejorar y que puedan haber y que hay una oportunidad profesional para mejorar, ya no solamente de cara a una agencia para ganar clientes y fidelizarlos y retenerlos, a pesar de que sabemos que muchos profesionales, a lo mejor que me están escuchando, dicen, es que el cliente no se lo lee. Claro, ahí es el punto donde tú tienes que sentarte con ese cliente, evangelizarle, explicarle lo importante que es y ver realmente qué le preocupa, qué pregunta. Más allá de tu plantilla de informe que ya tienes, a veces los clientes, yo lo que he visto, a veces hay una desincronización entre lo que espera, ¿no?, el cliente y lo que recibe de la agencia, sobre todo en la parte de reporting, aún sentándote con ellos. Pero toda esa metodología respecto al análisis de redes sociales es un aspecto que todavía está en desarrollo y conozco ahora perfiles de analistas avanzados de redes sociales. Por ejemplo, el equipo que tiene Mafre, por ejemplo,
entran a una profundidad y un análisis de 50 países, imagínense, ¿no? Analizar estrategias de 50 países, desde España, entender qué funciona, no funciona, qué hace la competencia, etcétera, donde faltan esos perfiles y hay una demanda brutal, porque las marcas necesitan mejorar su comunicación en redes sociales, más allá de la parte creativa, y los datos cada vez son más importantes para poder tomar esas decisiones. Llegados aquí, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta por ahí. Creo que no hay ninguna, ¿no? Vale. Quiero aprovechar también por darles ciertos tips o cosas que en estos años pues, me hicieron pensar muchísimo. Una es esta famosa frase, no sé si la conocen, donde dice que lo que no se define no se puede medir. A mí me encanta esta frase, porque la llevo usando en mis formaciones siempre, porque sobre todo es un principio muy sencillo desde el que partir, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer para hacer un buen análisis es, oye, vamos a definir bien qué necesitamos, qué métricas, el contexto del informe, para quién es, qué vamos a necesitar, qué fuente de datos, porque si no nos sentamos, definimos, no vamos a saber qué medir. Una vez lo sabemos, hay que medir, porque si no, no se puede mejorar. Si no medimos el rendimiento de, por ejemplo, los territorios de contenidos que definimos, los concursos, el contenido corporativo, las ofertas, la campaña ABC que hacemos a lo largo del año, los memes, la foto de gatos o lo que sea que estemos publicando, hay que medirlo, porque si no, no vamos a saber qué funciona, qué no funciona, saber qué medir también de la competencia, compararte, porque si no mides, no vas a poder mejorar, porque vas a ir a ciegas, va a pasar un mes, 2 meses, 3 meses, y después dirás, "Oh, no llego a los resultados". Entonces, es imprescindible medir para poder mejorar, porque si no mejoramos nuestra estrategia, si no tomamos decisiones, al final las cosas se degradan. Algo que pasa muchísimo es informes, que por cierto debería incorporarlo en uno de los programas del sector, son informes que se hacen que no sirven para nada. Son informes que se entrega desde la agencia o que crea el profesional y nadie toma una decisión al respecto. Alguien con una opinión, con una intuición, dice, oye, pues yo creo que deberíamos hablar ahora de este tema, ¿no? Porque veo que la competencia o no sé qué he visto aquí en TikTok, no se usa los datos para generar hipótesis, validarlo y luego a partir de ahí tomar las decisiones de lo que viene a ser en performance o en campaña de pago, lo que es hacer un test A/B, medir, contrastar, ver que funciona, pues como es comunicación sigue siendo un ente un poco abstracto y entonces es súper importante siempre el estar midiendo, tomando decisiones y no haciendo informes. Si tú estás entregando un informe y nadie toma decisiones, algo muy práctico que es si dejas, por ejemplo, en tu organización, si dejas de entregar ese informe, a lo mejor si estás mandando un informe a varias personas, si dejas de enviarlo y nadie te escribe al día siguiente, oye, mira, estoy esperando este informe, o un cliente, ¿no? Tienes 10 clientes, estás mandando el informe, dejas de enviarlo, no lo adjuntas y si nadie te da señales, es que tus informes no están sirviendo para nada y te vas a tener que replantear pues todo. Definirlo bien, medir y ver qué decisiones tomas, ¿no? Para mí hay un aspecto también importante dentro de los negocios a nivel profesional, que son los valores. ¿Por qué toco este tema dentro de los análisis? Porque en estos años he visto de todo. Es decir, lo más grave que os puedo contar es agencias que consideran que tomar los datos que te da una red social y mostrárselos al cliente directamente sin maquillar no entraba dentro de su forma de trabajar y ellos consideraban que tenían siempre que cambiar ese informe a lo que sí va bien, siempre a lo que va bien, sin hacer nunca zoom o alumbrar los errores o lo que va mal, ¿no? A mí me han llegado hasta decir si pueden entrar y maquillar los datos, ¿no? Es decir, editar los datos, poner múltiplos para los resultados, bueno, mil historias, ¿no? Entonces, hemos creado digamos, bueno, son
3 valores principales para que como analista los usemos como base siempre en cada análisis que hacemos, ¿no? Para mí es muy importante la precisión. Hay muchos informes que adolecen cuando quieres hacer un informe cualitativo de dar opiniones más que contrastarlo con datos, ¿no? Entonces, tienes que ser muy cuidadoso con las afirmaciones. Por ejemplo, a mí hay marcas que me han dicho, oye, este informe que acabas de entregar de una auditoría, la agencia me está engañando o hay problemas bueno, no voy a decir estafa, pero bueno, ciertos problemas. Oye, vamos a basarnos en los datos, cuidado con lo que afirmamos y vamos a asegurarnos también que los datos dicen lo que es y que los datos que tenemos los hemos recogido correctamente, el rango de tiempo, etc., ¿no? Luego también es súper importante la objetividad, ¿vale? Y está unido también con la precisión, ¿no? Los datos te cuentan una historia, nos tenemos que ceñir a ella, ¿no? No podemos tener, digamos, prejuicios o querer ver solamente la parte positiva. Si hemos establecido una estrategia y aunque nos duela, pues oye, hay que ser objetivo y decir, oye, esto es lo que dicen los datos, no damos opiniones. Validar siempre que los resultados, todas las conclusiones que estamos obteniendo, si un competidor realmente está posicionado en ese sitio, hacer esa validación constante de los datos y de la información y de lo que estamos incluyendo en ese informe es imprescindible. Siempre tenemos que estar aprendiendo de un informe a otro. Si tú sigues haciendo el mismo informe durante un año entero y no has cambiado métricas, enfoques de los análisis, incorporado nuevas preguntas a las que responder dentro de ese análisis, si no hay un progreso desde el informe 1 al informe 5, pues tienes que planteártelo y seguir trabajando para que tus informes sean siempre mejores. En el aspecto visual, en el análisis cualitativo, en la información que incorporas, automatizaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre tenemos que tener siempre en cuenta la eficiencia, sobre todo en el tiempo, ¿no? Que muchísimos informes se siguen haciendo a mano, se siguen descargando los Excel, se sigue trabajando a nivel manual con el PowerPoint. Bueno, a día de hoy ya hay herramientas que te automatizan todo, que puedes crear automatizaciones, hacer gráficas en tiempo real, cuadros de mando, puedes hacer 1000 historias. Moléstate, para un poco y busca la eficiencia en el proceso para poder ganar tiempo de calidad de análisis de verdad. En vez de estar 2 horas picando datos, pues solamente 30 minutos y el resto de la hora y media, pues te pones a analizar verdaderamente de lo que está pasando para que tus informes sean mucho más cualitativos. Y algo, pues lo que les decía antes, que sea veraz, ¿no? Los datos son los que son, no se pueden trucar, las fuentes de datos, Facebook, Twitter, Instagram, el cliente tiene acceso, las agencias, todo el mundo puede contrastar un dato, así que céntrate muy bien y asegúrate de que todo lo que estás poniendo en ese informe son datos verídicos, que no estás dejándote algo a un lado, igual que, por ejemplo, lo que pasa mucho, ¿no? Con las redes sociales, los comentarios negativos, pues oye, si hay que ponerlos, se ponen y hay que gestionarlos, ¿vale? Todos estos valores para mí son la base de una metodología que hemos inventado, ¿no? Que es una metodología que hemos llamado MARS, que da una estructura, como les decía antes. El mayor problema es que no había una metodología, no hay un libro blanco del análisis de redes sociales. Entonces, en estos años, con todo el conocimiento que hemos adquirido, hemos ido creando una metodología que hemos llamado MARS, metodología de análisis de redes sociales, que se basa principalmente en estas 5 fases, ¿no? Primero tienes que hacer una sesión de descubrimiento contigo mismo, con tu cliente, con tu director de marketing digital, con tu cliente, con quien sea, porque el informe tiene que dar respuesta, ¿no? Algo muy importante y que se olvida es, como os decía antes, oye, vamos a poner seguidores, vamos a poner el mejor contenido y las interacciones. Realmente es, ¿qué preguntas voy a hacerme? ¿A qué quiero dar respuesta? Y a partir de ahí monto el informe, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de ese informe?
toda esta parte, nosotros estamos gastando entre 1 a 2 horas en sentarnos con un cliente y saber realmente todas sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, para una farmacéutica necesita un informe para medir todas sus marcas en Latinoamérica en 10 países diferentes, más toda la competencia. Es muchísima información, pero hicimos una sesión para entender que ese informe, cómo le iba a aportar el máximo valor al cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que él esperaba? ¿No? Toda esa sesión, esa reunión de 1 a 2 horas, nos ayudó a planificarlo, que es lo siguiente, planificar muchísimo mejor. Oye, ¿qué vamos a necesitar medir? ¿Cómo lo vamos a mostrar? Para dar respuesta a las preguntas, ¿vale? Por ejemplo, si el cliente necesitaba saber mapear todo el contenido de sus diferentes productos versus su competencia, fuimos más allá de no simplemente mostrar una tabla de contenido, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, decidimos hacer un mapa tipo de araña con los diferentes ejes para mostrar. Luego os enseñaré un ejemplo para enseñar cada una de las temáticas que querían analizar, y a partir de ahí tagueamos y clasificamos el contenido para tener cuántas publicaciones había por cada una de esas temáticas, qué impacto había tenido, qué palabras asociadas a esa temática también se usaban, qué hashtags se usaban, y el cliente podía tener una visión para responder a esa pregunta, tanto global de sus marcas como frente a la competencia, lo cual le daba muchísimo valor al informe, porque en una sola visual ya podía entender un año entero de datos para preparar su estrategia, entender que en diferentes países se estaba gestionando diferente, pues, ciertas directrices generales. En algunos no se hacían concursos, en otros países se hacían infinidad de concursos, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa planificación que haces te ayuda a enfocar mejor el análisis y preparar los dashboards, qué métricas vas a usar, etcétera, ¿no? Hay un aspecto también muy interesante que lo he ampliado, vamos a ir por aquí, que se me ha ido, en la preparación del dato, ¿vale? Aquí es súper importante clasificar todas las fuentes de datos que vamos a trabajar, qué métricas y qué representa cada métrica. No es lo mismo el alcance que el alcance medio, no es lo mismo el engagement rate, interacciones por alcance que por impresiones, que entre el total de seguidores. No es lo mismo el engagement rate si yo le sumo no solamente las interacciones de un post, las clásicas, me gusta, compartidos y comentarios, y también le meto, oye, es un vídeo, las reproducciones, pero ¿qué reproducciones le sumamos? ¿Las reproducciones automáticas o las que se han hecho clic y se ha visto más de 10 segundos, ¿no? O más de 3 segundos, según la red social, ¿no? O que se vea el vídeo completo. Oye, ¿cómo vamos a definir todo eso? Pues se hace un libro blanco, se hace como un glosario para registrar todo esto. ¿Qué cuadros de mando voy a necesitar? ¿Qué dashboard voy a tener que construir en la herramienta que estamos utilizando de visualización para poder dar respuesta? ¿Cuántos cuadros de mando voy a necesitar para monitorizar 10 competidores, un año de datos, poder encontrar tendencias y correlaciones? ¿Cuántos informes hace falta? ¿Para quién? ¿Qué rango de tiempo? ¿Qué recurrencia? ¿Cómo voy a visualizar ese contenido? A lo mejor el cliente solamente quiere el top 3 y tú piensas el top 3 del mejor contenido, pero otros quieren el top 10, o tú necesitas sacar el top 20 para sacar mejores conclusiones, ¿no? ¿Cómo vas a filtrar ese contenido? Y si vas a hacer búsquedas de social listening, ¿no? Pues toda esta preparación del dato lo tienes que registrar, lo tienes que trabajar bien documentado, de cara a que con el equipo internamente, o si ese proyecto también pasa a otra persona, o de cara al cliente, esté todo totalmente claro. Esto, por ejemplo, nosotros usamos una herramienta que se llama Notion, y junto con Google Drive, ahí estamos haciendo toda la clasificación, junto también con Asana, ¿no? Todos los pasos para completar y seguir, y que cualquier otra persona del equipo, cuando se incorpora un proyecto de análisis, pueda tener todo ya documentado y poder trabajar sin ningún problema. Luego, cuando ya tenemos todo montado, nos tenemos que meter ahí dentro del dato, bucear. Un punto muy importante, no divagar entre tantos datos. Imagínense un poco los volúmenes que les estaba contando de Latinoamérica para esta farmacéutica. Y aquí vienen ya la habilidad de cada uno en entender, pues, los picos de las tendencias, las correlaciones de publicaciones, interacciones, temáticas, engagement,
entender el negocio porque hay un pico en febrero y hay otro en agosto, es tener, pues saber todas las campañas que una marca está generando, es decir, ya en el proceso de análisis necesitas contexto. ¿Por qué necesitas contexto? Porque lo que buscamos cuando estás analizando es tener ese momento que llamo yo de eureka, de descubrimiento, donde en este esquema me gusta mostrarlo porque representa un poco cuál es la situación y de dónde venimos, ¿no? Antiguamente, guardar los datos pues era un coste. A día de hoy, guardar terabytes de datos en Amazon o cualquier sistema ya no es un problema. Guardamos Google Analytics o en cualquier red social, ya tenemos en un Excel toda la información, sabemos qué es una métrica, sabemos son las sesiones y qué es la tasa de rebote, ¿no? Qué es una publicación y qué es un like o un compartido, ¿no? Aunque haya clientes o marcas que todavía no lo sepan, qué es el alcance. Tú tienes esa información y luego tú tienes que adquirir el conocimiento, que tú sabes que tú publicas, eso va a generar unas impresiones, un alcance, que si tienes suerte impacta con tu audiencia, con tu buyer persona, va a generar una serie de interacciones. Tú sabes que eso va a generar tráfico a la web, que es una sesión o es un usuario único que puede volver, que hay una tasa de rebote. Entonces, digamos que tú vas adquiriendo cómo vas correlacionando cada punto, ¿no? de esa información, y de repente tú detectas, por ponerles un ejemplo, que las conversiones en tu e-commerce desde Facebook pues ya no van igual y ha bajado un 30%. Claro, tú como analista detectas eso y tienes que tirar hacia atrás, que es el último paso, para descubrir de dónde viene el problema, aportar posibles soluciones, dar hipótesis y entender qué ha podido pasar. Por darles ejemplo, nosotros, antes os hablaba del sector de automoción, pues por ejemplo nosotros vimos que SEAT, con el SEAT Ibiza, cambió de un año a otro, si ahora recuerdo, 2019 al 2020, cambió toda su comunicación del SEAT, que estaba enfocado en una comunicación más joven, más universitaria. De repente entendían como que ese comprador se ha hecho mayor y era toda una comunicación mucho más familiar, con imágenes de familia, con el hombre, la mujer, con sus hijos pequeños, ¿no? Cambió totalmente. Pues eso lo detectamos, ¿no? Vimos cómo se habían disparado sus interacciones. Es decir, detectas algo y empiezas a tirar del hilo, y ese descubrimiento, ese es el momento mágico de análisis cualitativo, que tiras de un hilo, empiezas a tirar, a seguir las migas, y de repente descubres una hipótesis, unas conclusiones que aportan muchísimo valor al informe y al cliente, ¿no? O a la compañía. Aquí, en este proceso de análisis, esto es infinito y esto también es la parte más interesante y más potente, pero aquí es súper importante. Si te enfrentas, bueno, a un nuevo sector, pues tienes que entender y conocer cuál es la dinámica de ese sector, quiénes son los líderes, quiénes no, quién es el posicionamiento de cada una de esas marcas. Si ya llevas años en el sector del turismo, pues ya seguro que sabes dónde está cada uno, pero tienes que entender, y sobre todo aquí hay un punto muy importante, el histórico, ¿no? Aquí nosotros nos gusta trabajar, oye, desde hace 3 años, ¿qué ha pasado, no? ¿Dónde estaba una marca hace 3 años y dónde está ahora? ¿Cuál era la última y sigue siendo última? ¿O cuál era última y ahora está en el top 3? Oye, ¿lo detectas? ¿Qué ha hecho esa marca para llegar ahí? Por ejemplo, en el sector de los medios de comunicación, hay medios que cambian de repente de unos meses a otros porque su estrategia de contenido, pues ahora que se dice mucho, ¿no? Los memes, estar al día, o sencillamente, por ejemplo, descubres medios de comunicación que antes publicaban al día 50 contenidos y ahora publican 150. Oye, pues han conseguido aumentar y que las interacciones o el engagement rate no se vea penalizado. Oye, pues fantástico, ¿no? Pues todo eso lo descubres y entonces tiras del hilo y empiezas a entender, que es el segundo punto, cada territorio de contenido que, por ejemplo, ese medio de comunicación empieza a lanzar, cómo está funcionando y lo estás comparando con el resto de marcas, ¿no? Ahí empiezas a descubrir muchísimo de las estrategias de las marcas, dónde estás tú, dónde está el resto, y te empieza a ayudar a hacer un análisis cualitativo que aporta muchísimo más valor cuando le dices a tu cliente o le dices a tu director de comunicación o de marca, el de marketing, oye, he visto que este hotel el año pasado sus promociones usaban este tipo de creatividades, por ejemplo, algo que hemos descubierto recientemente, y
hay marcas que usan fotos donde siempre hay personas o parejas, y hay otros hoteles que son más de la habitación o más neutro, ¿no? Hay otras que deciden hacer muchos concursos, y toda esa información, todo ese tono de comunicación, ese posicionamiento, los territorios de contenido, todo eso es súper importante analizar para realmente tener un informe cualitativo. Entonces hay unos aspectos extra, que son estos tres últimos, que es la escucha social, que eso que sí es optativo, porque muchos profesionales pues asocian la escucha social, el social listening, a adquirir herramientas muy caras, tipo Brandwatch, Talkwalker, este tipo, pero ya hay software y hay herramientas muy económicas que te pueden ayudar para que temporalmente, un mes o cada X tiempo, poder hacer esa escucha social, o bien tú mismo tirar del buscador de Twitter, de Instagram, de Google, y hacer un poquito de esa escucha social y aportar a lo mejor a lo largo de ese mes o ese trimestre que haces el informe, aunque no tengas esa herramienta, pues poder enriquecerlo, porque te ayuda también sobre todo a hacer benchmark de posicionamiento de la marca y cuál es el buzz social, ¿no? El ruido social que está generando las estrategias de las diferentes marcas, ¿no? Y luego algo para mí que es súper importante es las marcas en redes sociales les cuesta tener objetivos definidos. Oye, quiero crecer un 20%, un 10%, un 5%, pero que el cliente o con el director de digital, realmente eso, vamos a afirmarlo. Oye, estos son nuestros objetivos, vamos a intentar, voy a hacer una estrategia. Oye, que veo que no funciona, que no lo vamos a alcanzar. Oye, pues vamos a tomar decisiones a razón de estos objetivos y anticiparnos, ¿no? Que es súper importante. Ahora hay herramientas que te anticipan si tu tendencia es de cumplimiento o no. Y ya finalmente, aquí justo preguntaba el compañero Federico, el cálculo de retorno de la inversión, que bueno, si buscas enseguida qué es el ROI o qué es el ROAS, en marketing lo vas a sacar. Está bien medir el impacto, el awareness que tienen las campañas en redes sociales, cuando trabajas con contenido de pago, etcétera, pero para mí, dentro del mundo orgánico, digamos, ¿no? El no pagado, que la mayoría de la gente de los equipos de social es donde se mueven, poder ponderar ese ROI, pues lo que decía antes, coger el CPM y multiplicarlo por todas las impresiones orgánicas que has tenido en Facebook, Instagram. Por ejemplo, algo que funciona muy bien es, por ejemplo, eh, digamos, tener, si el cliente tiene campañas de display, sea de AdWords, ¿no? de banners de publicidad, pero imagínense, no sé, estamos aquí en Canarias, ¿no? En el diario de avisos, ¿no? O en la provincia aquí, oye, ¿cuánto vale 1000 impresiones en ese medio de comunicación? Que se supone que va en una sección, que va a tal target. Oye, yo me cojo ese CPM y yo en mis redes sociales, oye, yo te estoy generando 10.000, 100.000 al año, impresiones. Oye, voy a coger ese CPM y te voy a decir, oye, te estoy impactando en tu audiencia, en tu target, esto es lo que te ha ahorrado. Hay una inversión tuya en ti mismo, ¿no? Del cliente para darte el feed de la agencia, que yo por experiencia es una métrica más que suma, ¿no? Y que al cliente le hace reflexionar, oye, vale, es que estoy invirtiendo, pero a la vez también me está generando un retorno de la inversión más allá de contenido y fotos bonitas en Instagram, ¿no? Entonces eso es una tarea que como profesionales tenemos que sentarnos, plantearlo y ponerlo también dentro del informe, ¿vale? Y ya ahora, por último, el último paso, cuando ya tienes todo el informe, lo tienes que revisar, tienes que leértelo, que todo se entienda, que tiene sentido, y sobre todo a nosotros nos gusta poner grandes titulares de cuáles son los insights principales que te llevas, ¿no? Y los ponemos al principio, no al final del informe, porque lo que queremos es que rápidamente alguien que abre ese PDF, que abre ese informe, entienda qué ha pasado. Y a partir de ahí ya le vas contando toda la historia con tu informe y con los datos, ¿no? Y siempre nosotros preguntamos a los clientes, bueno, te he entregado este informe y ahora qué has hecho. O sea, ¿qué decisiones has tomado a partir de este informe? ¿Realmente te ha ayudado o es un nice to have, ¿no? Que decimos, es bonito tener este informe porque me lo están pidiendo, pero mira, yo lo cojo, lo entrego, lo presento y realmente no hay un apartado de, oye, pues a partir de aquí estoy tomando estas decisiones, sino, pues venga, vamos a armar la estrategia del próximo año, pues de esta manera, ¿no? Oye, no, vamos a cambiar la estrategia del próximo trimestre o del próximo año o de la próxima semana porque hemos visto que A, B, C, D
es lo que hemos hecho. La competencia hemos aprendido A, B, C, D. Hemos aprendido esto y a partir de ahí es donde tomamos las decisiones, ¿vale? Vale. María preguntaba qué herramientas de socialización económica. Vale, ahora mismo tendría, para hablar de mi libro, ¿no? En Willow tenemos. Pero si tú buscas, por ejemplo, algo que yo recomiendo cuando tienes dudas sobre herramientas, ir a una web que se llama Capterra, ¿vale? O GitHub, Capterra, y por cualquier segmento de tipo de tecnología de software, os lo pongo aquí, Capterra, ¿vale? Ahí vas, social listening, CRM, cualquier software, lo tienes ahí y te saca comparativas de todos y así ya puedes ir viendo por precios, etcétera, ¿vale? Vale. Y bueno, en los últimos minutos os voy a enseñar unos pequeños ejemplos. No sé si hasta aquí alguien tiene preguntas, dudas. Si no, entramos ya con los ejemplos. Por cierto, que aquí tengo que ver. Claro, ahora mismo no se ve nada, ¿no? Espérate un segundo que dejo de compartir y así presento un ejemplo de informe. Aquí. Perfecto. Se ve, ¿no? Vale. Esto es un informe donde hemos analizado todo el sector hotelero. Esto es un informe cualitativo muy ejecutivo. Es decir, no hemos entrado en una profundidad de muchas páginas porque era un informe sectorial que iba para más bien directores o personas que no necesitaban máxima profundidad. Entonces, aquí de un vistazo metemos las conclusiones generales. Oye, ¿cuándo se publica más? ¿Qué redes son las más predominantes y dónde hemos detectado qué cosas y cómo y en qué porcentaje de diferencia? ¿Quién es el líder? Pues aquí Río Hoteles. ¿Qué destinos destacados en interacciones hemos encontrado? Oye, Tokio, Maldivas, México, con sus enlaces. Y empezamos a tocar de una manera más cuantitativa, en este caso, datos del sector, ¿no? Lo típico, oye, la audiencia total de publicaciones que se ha hecho en este periodo de tiempo, la variación con el mes anterior y la variación con el mismo mes del año anterior, la media de interacciones, que es una métrica que a nosotros nos encanta, total de interacciones. Aquí ver las tendencias, lo que les decía, ¿no? Aquí hemos probado una visualización de las interacciones, más allá de poner 388.000 interacciones, hemos visto cómo ha funcionado en este rango de tiempo que estábamos viendo febrero, por día, y hemos detectado que este día hay un pico. Pues, ¿qué hacemos? La gráfica la ilustración que les enseñé antes, ¿no? Oye, hemos detectado esto, se nos ha iluminado en interacciones del sector este dato y empezamos a tirar, ¿no? Y ahí es donde vamos a dar respuesta para entender, oye, qué marca de todo el sector, pues ese día lo hizo fantástico y sacar conocimiento desde ahí, ¿no? Aquí hemos hecho por cada red social para entender cómo se está interactuando y cómo se está publicando, y aquí ya correlacionamos, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica visual la hacemos así porque lo que queremos es ver dónde hay más interacciones. Por ejemplo, aquí vemos Instagram, pero es donde se publica menos. Solamente el 18% de las publicaciones van en Instagram, pero genera el 60%. Esa correlación ya te aporta el decir, oye, ¿por qué las marcas en el sector hotelero están solamente en Twitter? Claro, ya entiendes que Twitter también es un medio de soporte para la gente que se queja, ¿no? Entonces, vale, ya tienes esa conclusión en este sector, pero en otro sector hemos visto que Instagram es como la red social que más interacciones le genera y menos atención tiene, ¿no? Sus estrategias es de un contenido cada semana o cada 2 días. Hasta con los influencers, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Hasta Ibai, por ejemplo, que hizo un análisis de influencer, publica muchísimo más en Twitter y cada vez que publica en Instagram lo revienta, ¿no? Vale, aquí pregunta Itzoso, ¿las publicaciones de Instagram cuentan las stories? Vale, las APIs, estamos cogiendo los datos públicos, ¿no? Entonces, las APIs la API de Instagram, que es la manera de adquirir los datos, no nos permite coger las stories de los perfiles públicos. Si es tu perfil propio conectado, sí lo puedes recoger. Las Reels ha cambiado y las Reels sí puedes coger los datos de las Reels
de la competencia. O sea que en este caso no está incluida las REITs, ¿vale? Este informe es de principios del año y no está, ¿no? Vale, ahí después David pregunta si hacemos scrapeo manuales o utilizamos herramientas. Usamos herramientas, en mi caso, en nuestro caso, usamos la nuestra Willow Roy, pero tienes muchísimas herramientas enfocadas para análisis de redes sociales. Hay unas más avanzadas, otras más básicas, tienes de todo tipo. Que lo puedes hacer scrapeo manual o si tienes dotes de programación, puedes tirar directamente del API, pero ya está todo inventado. Vete y cógete una herramienta o busca scrapping ya de estos de bots que ya están preparados para directamente traerte las redes sociales, ¿vale? Bueno, aquí después son los rankings de marca. Sacamos conclusiones generales que hemos descubierto en estos rankings, ¿vale? Como ven aquí, ya son bastantes conclusiones más avanzadas de cada una y aquí ya tenemos una visión global por interacciones por marca, ¿no? Aquí estamos viendo, y esto por llevarles ideas, ¿no? Dice, oye, si yo soy una agencia especializada en el sector hotelero de comunicación, yo ahora este informe, todas estas marcas de aquí, es decir, esta que viene a ser como una long tail, ¿no? O sea, el concepto de marketing, oye, Rio, Ritz, lo están haciendo, son cuentas internacionales, también publican en inglés, pero también trabajan a nivel en España, porque son cadenas hoteleras que más facturan en España, este informe, pero yo a partir de aquí debería atacar a estas cadenas hoteleras. Yo iría a Senator, Princess Hotel, y en plan, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás en el top 10? ¿Qué pasa con tu estrategia? Entonces, este tipo de informes, si soy una agencia de redes sociales, me sirve de prospección para nuevo negocio. Si soy una marca, para aprender de este top 5 y empezar a profundizar, ¿no? Por ejemplo, aquí Paradores de Turismo, ya recuerdo que Paradores, cada vez que iba a un evento, spameaba, entre comillas, ¿no? Contenido de, oye, estamos en este evento, ven aquí sobre el Fitur, ¿no? Por ejemplo, era uno de los mejores contenidos que tenía, ¿no? Para el turismo. Sin embargo, otras marcas, NH Hoteles, no hacía nada, ¿no? Y aquí tenemos una tabla general de cómo va cada una y aquí cada marca cómo está por cada red social, sus interacciones y sus publicaciones, ¿no? Fíjense que aquí Río igual, ¿no? Fíjense todas las interacciones que tiene, pero es donde menos publica, ¿no? O de Reels, ¿no? El Reels, que poco publica, y fíjense Instagram, pues esta correlación sencilla la estás viendo gracias a que hemos hecho esta gráfica de columna, muy fácil de hacer en cualquier spreadsheet, ¿no? En Google o en un Excel, pero me está ayudando a poder hacer un análisis más avanzado y más cualitativo, ¿no? Y esta es la que me encanta, que es un mapa de distribución, como les decía, que es para mí de las mejores maneras de entender el posicionamiento de marca. En este caso, simplemente lo hemos hecho de publicaciones e interacciones, ¿vale? Aquí ves como Rio Hoteles publica poco relativamente, ¿no? O sea, publica más que la media, que es la línea blanca, pero tiene un impacto bestial a nivel de interacciones, ¿no? Siendo el líder. Sin embargo, Hilton publica muchísimo y apenas tiene interacciones, está por debajo de la media. Oye, alguien debería replantearse la estrategia de Hilton, y aquí visualmente hemos puesto un cuadro verde, un cuadro rojo, porque aquí la hipótesis sería, oye, ¿qué pasaría si Rio Hoteles duplica, es decir, de unas 150 publicaciones pasase a 300 publicaciones? ¿Seguiría manteniendo ese engagement rate? ¿Aumentaría y se iría a esta zona de aquí de esa correlación de publico mucho, pero a la gente le sigue gustando tanto lo que publico que lo sigue aceptando y sigue interactuando? Entonces, ese ya es el análisis cualitativo. Si yo fuese el social media manager de Rio, creo que tomaría decisiones a partir de aquí. A lo mejor hay un tema de comunicación corporativa que dice, oye, mira, no podemos ser agobiantes en redes sociales. Pero bueno, una cosa es Twitter, otra cosa es Instagram, otra cosa es TikTok de día de hoy, y esas estrategias son las que tienes que, viéndolo aquí esta visión global, luego ir validando, ¿no? Ir midiendo, ir tomando decisiones, ¿no? Y luego al final del informe, pues, por cada red social, quiénes son los líderes y un informe directo para descargar más información, que nos gusta también usar anexo, ¿no? Es decir, oye, tú quieres ampliar más información y saber cuál es el mejor contenido de Instagram, le das aquí y vas a otro informe. Y aquí ya finalmente es los rankings de los mejores contenidos, etcétera, las mejores hashtags, las mejores palabras que han generado más interacciones, y aquí un ranking general, ¿no?
Y a ver cómo estamos de tiempo. Bueno, me queda ahora 5 minutos, un segundito. Os enseño otro ejemplo de informe. A ver, un segundito. Vamos a enseñarle este, que es un informe enorme que hicimos en marzo del 2019, en el momento, bueno, el rango de tiempo es de marzo de 2019 hasta los tiempos que estuvimos ahí del confinamiento, ¿no? Vamos a poner esto aquí, pantalla completa. Se está viendo, ¿no? El informe. Sí, Sí, se está viendo. sí. Vale, perfecto. Vale, esto es un informe de 96 páginas, ¿vale? Para que se hagan una idea, ¿no? Esto es un informe que llamamos nosotros cualitativo avanzado, donde hicimos un mapeo enorme de todo el contenido, donde posicionamos cada marca del IBEX según el contenido que publicaban del COVID. Es una pasada del trabajo que hicimos y que hizo el equipo, donde empezamos a entender, pues, oye, qué hashtags se usaron, cómo funcionaron, las palabras que se usaron, con los diferentes rankings, dónde estaba cada uno. Como ven, hay muchísimo texto, es decir, es muchísimo análisis cualitativo para sacando conclusiones y explicando a la persona que va a leer este informe, que era un alto cargo sobre todo lo recibieron diferentes responsables en esa época del IBEX 35, y donde entendíamos aquí qué estaba pasando con cada una de las marcas del IBEX, qué estaba pasando a nivel de tendencia, pero os quiero enseñar, estos son informes que os lo podéis descargar, os lo puedo pasar, que son públicos, que salieron en diferentes medios de comunicación, pero os quiero enseñar esta parte de aquí, que esto ya es tan grande, este de aquí, ¿vale? Por ejemplo, esto fue una clasificación basada en los mejores contenidos, los 20 mejores contenidos de cada una de las marcas. E hicimos una clasificación cualitativa del contenido emocional versus racional. Y vimos que Iberdrola lo petó, o sea, lo hizo increíble con una publicación enfocada a la gente mayor, a los ancianos, donde emocionalmente generó un alto impacto. Sin embargo, la banca, todo su contenido era muchísimo más frío, más racional, no se implicaban emocionalmente, ¿no? Yo diría que poco empático, y después ves campañas de publicidad de ciertos bancos que ponen con bandera la empatía y el cliente, ¿no? Y cuando hicimos un análisis mejor de cada uno de los territorios de contenido, consejos, agradecimientos, gestión de clientes, como es gestión de clientes, están ahí los bancos, Caixa, Sabadell, gestión de cliente, que era como qué puedes hacer con los cajeros, qué puedes hacer con tu cuenta, como gestión de cliente pura, pero la parte de ánimo, iniciativa, agradecimientos. Aquí está Iberdrola agradeciendo a los sanitarios su labor con los ancianos en esos momentos de crisis que vivimos todos, ¿no? Me gusta enseñar este informe. Algunos siento si le trae algo, malos recuerdos, pero como una labor de análisis cualitativo súper potente para sacar conclusiones de las marcas, de la comunicación en redes sociales, que ayudas hasta al director de comunicación a tomar decisiones para entender cómo, por ejemplo, luego cuando esto lo vi con ciertos profesionales del sector de la banca, se llevaban las manos a la cabeza, ¿no? Años más tarde se lo enseñaba como ejemplo y decía, oye, pero si es que en esa época hicimos ciertas acciones, pero ¿qué pasó? Que el equipo de social no lo transmitió, ¿no? No se comunicó en redes sociales como se debería, y aquí está el reflejo, ¿no? Y bueno, esto es ejemplo de informes que os lo pueden descargar, así que hasta aquí he Sí. llegado, Carlos. Me ha dado Madre tiempo. mía, perfecto, perfecto. Yo te iba a decir que vamos, que tengo que desconectar, pero vamos, si hay alguna pregunta del público, de asistentes ahora, pues que te dejamos un par de minutos y te dejo con ellos, ¿vale? Yo tengo que abandonar la sala, voy a detener la grabación porque ya está el bueno de José ahí esperándome en la otra sala, ¿vale? Perfecto. Entonces